El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos de nuevo al programa Ecos de la Ciencia, Despertando Curiosidad. Estoy ya con nuestro colega y director Iván Córdoba para conversar un poquito y analizar desde otro punto de vista el tema de las elecciones del día de ayer. Bueno, Iván, lo que yo hice y me pasé el día de hoy en la mañana es armando unos cuadros para poder entender qué es lo que ocurrió el día de ayer. Tú tienes también ya esos cuadros frente a ti. Y la idea es un poco mirar qué pasó, cuáles fueron las tendencias, qué encuestadoras hicieron bien su trabajo y cuáles las diferencias entre el año 2017 y el 2021, tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, un poco para empezar, te cuento, Iván, que pues constantemente los expertos en el tema hacían lo que se llama una evolución ponderada tomando el promedio de las diferentes encuestadoras con mayor prestigio, digamos, y pues iban haciendo más o menos los cálculos a través del proceso eleccionario. Ahora, una cosa que siempre hay confusión en el público, y en eso sí, Iván, no sé qué te parece a ti, es que la diferencia en lo que significa el voto total y el voto válido. El voto total, pues, incluye todos los sufragantes sea lo que sea hayan votado, incluido nulos y blancos. Pero los votos válidos en realidad solamente es aquellos que votaron por algún candidato y se quita los nulos o blancos. En otras palabras, el porcentaje del voto válido tiende a subir. ¿Por qué? Porque el universo se disminuye y estamos quitando nulos o blancos. Entonces, para hacer un análisis siempre tenemos que comparar lo mismo, comparar peras con peras. Y en este caso sería o comparamos votos totales o comparamos votos válidos. Entonces, te comentaba, Iván, que pues a efectos de la evolución ponderada, algo interesante que se encuentra es que hace 6 meses, cuando el proceso empieza, las encuestadoras indican de que pues Arauz tenía un porcentaje del 35% total de votos totales, Pérez alrededor del 15%, Lasso 30%, Hervas el 2%, otros el 18% y nulos y blancos el 12%. Eso ocurría hace 6 meses. Hace un par de semanas se hacen los últimos encuestas y este porcentaje es interesante mirar que el candidato Arauz baja del 35 al 31, Pérez se mantiene en el 15, Lasso empieza una tendencia hacia la baja al 25%, Hervas un pequeño incremento y nulos y blancos se mantienen. Ahora, si esto comparamos con el conteo rápido, pues miramos qué es lo que ocurre, que el candidato Arauz solamente llega a un 28.2% de los votos totales, mientras que Pérez tiene un pequeño incremento al 17%, Lasso baja significativamente del 25 al 17%, Hervas tiene un incremento importante hacia el 14% y los nulos y blancos se mantienen. Entonces, quizás un poco de este análisis de la evolución ponderada parecería ser que pues Pérez tiene un incremento, mientras que Arauz y Lasso tienen, Lasso en una mucha mayor proporción, un bajón importante
mientras que Arauz, no, la baja no es tan grande, pero también tiene un bajón. ¿Qué te parece, Iván, este cambio o este proceso, esta evolución de los últimos 6 meses? Bueno, primero que nada, felicitaciones por el trabajo. Tengo el mismo documento que tú estás analizando en Quito. Lo tengo acá. Muchísimas gracias por haber compartido estos cuadros que tú eh, lo has hecho muy bien una, en un resumen de lo que pasó 6 meses antes de las elecciones, 1 o 2 semanas antes y el resultado del conteo rápido. Permíteme decirte que con respecto al total de votos con los votos válidos que tú claramente disgregaste al inicio de esta entrevista en donde señalabas que para los votos válidos se disgregan los votos nulos y los votos blancos. Quiero decirte con respecto a ese tema que en el resultado del conteo rápido, en los votos válidos hay una coherencia total de resultados. En el cuadro del conteo rápido, en votos válidos, me refiero a votos válidos, el porcentaje para Arauz es 32.2, el porcentaje para Yacu Pérez en votos válidos del conteo rápido es 19.8 y es el mismo porcentaje que obtiene en el resultado final, mientras que el candidato Lazo tiene el 19.6, es decir, difiere por la explicación que nos diste de los datos del total de votos, los votos válidos. Aquí lo que podemos entender claramente, lo que más me llama la atención en este cuadro, mi estimado Francisco, es el elemento disruptivo de esta elección. Hace 6 meses, Hervas no lo conocía nadie. Es más, en la misma izquierda democrática, Hervas no era candidato. No recuerdo el apellido de un señor Inti, no recuerdo el apellido, el nombre Inti, era el candidato por la izquierda democrática. Así es que queda claro por qué Hervas hace 6 meses tenía una intención de voto del 2%. Pero 1 semana o 2 semanas antes, es el siguiente cuadro, Hervas tenía el 3% de intención de voto. Y ya para el resultado final, lo que conocemos ya dentro de las actas escrutadas, Hervas terminó con un 16%. Este es el elemento disruptivo. Porque que Arauz iba a estar en la segunda vuelta, yo creo que a ningún ecuatoriano le quedaba duda. Que Lazo iba a estar en la segunda vuelta, por allí apostaban los seguidores de Yacu, los ambientalistas de que iban entre los dos a definir al segundo contendiente y uno de ellos será el tercero. De que Hervas esté cuarto, tampoco pienso que haya mucha novedad. Es más, históricamente, si tú comparas los resultados de la elección de hace 4 años, el general Paco Moncayo se ubicó en el cuarto lugar, con una situación adicional. Hace 4 años se hizo una alianza entre Pachacutic e Izquierda Democrática. Hoy, el candidato de la Izquierda Democrática se ubica en el cuarto lugar también, pero lo importante es de que hay un gran margen de aceptación para Hervas en referencia a lo que tuvo el general Paco Moncayo. Así es que yo creo que el elemento a estudiar es este fenómeno Hervas, mi estimado Francisco. Ya los cientistas, politólogos han manifestado que el discurso de Hervas fue bastante bueno. Para quienes dicen que los debates no sirven para nada, Hervas está indicando que gracias al debate, lo mismo que Freire, pues pudieron conseguir la aceptación popular. Y lo otro, lo que creo que reduce a trizas toda la posibilidad que conocíamos hasta ahora de la comunicación política en el Ecuador, es de que la campaña de Hervas se basa específicamente en su grupo objetivo, que son los centennials y los millennials. Así es. Mira tú, mi estimado Francisco, que para gente de nuestra edad, mirar a un futuro presidente de la República, con la majestad que significa eso, haciendo TikTok de viuda, como que no encaja dentro de nuestro pensamiento. Pero eso sí encaja en las generaciones nuevas, mi estimado Francisco. Bueno,
Otro tema importante, Iván, como ves en el segundo cuadro, es miremos un poquito el tema de las encuestadoras. Yo diría que esto de las encuestadoras ha sido una gran decepción. En realidad, hice un análisis de todas las 20 encuestadoras aproximadamente digamos, aprobadas por el Consejo Nacional Electoral. Solamente dos pudieron acercarse a lo que los resultados indican el día de ayer. Fíjate que la primera encuestadora se llama Comunicaliza, que hace una encuesta el 25 de enero, saca sus resultados, y la otra es una llamada Clima Social, que también toma los datos en enero. Pero el resto de encuestadoras, las clásicas, las que creíamos que pues hacían un buen trabajo, hablemos de Cedatos, Market y otras, en realidad no están nada ni cerca a lo que indican los resultados. Pero veamos específicamente qué pasó, por ejemplo, candidato por candidato. En el caso de Arauz, la encuestadora Comunicaliza dice que Arauz va a obtener 34.3% de los votos válidos, mientras que la encuestadora Clima Social dice 34.8%. Y fíjate que en el conteo rápido dice 32.2%. En otras palabras, estas dos encuestadoras lograron más o menos, dentro de un rango de error, más o menos establecer cuál podría ser el voto del candidato Arauz. En el caso del candidato Pérez, se quedaron también bastante cerca. La encuestadora Comunicaliza indica que Pérez podría llegar al 15.4 cuando llega al 19.8, mientras que Clima Social le dice 19.9 y en efecto llega al 19.8. Por otro lado, fíjate, en el caso de Lasso, el 15.6% dice Comunicaliza, Clima Social le dice 24.9 y en realidad saca el 19.6. ¿En dónde estas dos encuestadoras? Como todo el resto fallan, ya tú has indicado, este elemento disruptivo fue Hervas, que pues Comunicaliza ya un poco empieza a mirarle su crecimiento, indica que va a tener el 8.5, mientras que el Clima Social el 2.7 solamente, y en realidad sacó el 16. En otras palabras, fíjate, en realidad es muy complicado, yo diría preocupante, de que pues la gran mayoría de las encuestadoras no están reflejando la realidad de lo que el elector ecuatoriano está pensando, y solamente estas dos de alguna manera lograron acercarse. A nivel mundial, mi estimado Francisco, gentiles oyentes y televidentes, las últimas elecciones han derrumbado a las clásicas agencias y empresas encuestadoras. A nivel mundial, pasó en Estados Unidos, con Hillary Clinton. Bueno, aunque el sistema democrático y el sistema de elección de Estados Unidos es bastante complicado, pero de hecho en el resultado final no acertaron las encuestadoras. Lo propio pasa en nuestros países, en los países latinoamericanos. Pero yo sí quiero entregar el mensaje de credibilidad en cuanto a los dos primeros lugares de las encuestadoras. También me olvidaba de decir, Comunicaliza no lo tengo en mi memoria, no lo tengo registrado. Clima Social es una encuestadora que ha venido cambiando de nombres ya varias veces. El principal de Clima Social es Santiago Pérez, que fue el encuestador oficial durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Entonces, es un hombre que tiene una base de datos, una big data impresionante de nuestro país. Y vaya que tanto Comunicaliza como Clima Social, yo creo que aciertan porque encaja en el 2% del margen de error que tienen todos los estudios de encuestas a nivel mundial. Encajan plenamente las dos encuestadoras en cuanto a los dos primeros lugares, Arauz y Pérez. Lo de Lasso difiere de los datos de las encuestadoras
porque yo creo que es notorio, mi estimado Francisco, gentiles televidentes y oyentes, que en la parte final de la campaña, Lasso no logró cautivar a las masas. Es el mismo personaje, la misma retórica, los mismos integrantes de los partidos, aunque hoy estuvo reforzado como el Partido Social Cristiano, pero más allá de los acuerdos políticos, yo pienso que en esta campaña de Guillermo Lasso no hubo nada disruptivo, no hubo nada nuevo, fue una campaña aburrida que a la postre da lugar a que ya se vea este descenso en la parte formal, en la parte presencial del candidato Lasso. En cuanto a Hervas, pues sí, ya las encuestadoras lo ven como un elemento disruptivo, claro, ninguna de ellas con el porcentaje que finalmente terminó teniendo el candidato Javier Lasso. En todo caso, mi estimado Francisco, mi conclusión es de que tanto como Comunicaliza como Clima Social aciertan en los dos primeros lugares, porque el 2% que difieren con el resultado oficial está dentro de los márgenes de error que tiene todo estudio estadístico. Así es, mi estimado Iván. Vamos al tercer cuadro. Este sí ya tratemos un poquito de comparar las tendencias en los últimos 4 años. Para ello, he tomado también, tú sabes, en el 2018 hubo digamos, este llamado por el gobierno de Lenín Moreno para hacer, ¿te acuerdas?, las famosas 7 preguntas. Y había entre esas 7 preguntas una pregunta muy clave, la segunda, en la que indicaba de que se quería o no eliminar a la reelección indefinida. Esta era una pregunta dirigida pues al expresidente Correa. Entonces yo lo que hice fue tomar esos resultados y mirar un poquito cuál ha sido la tendencia, digamos, la tendencia de Arauz y Correa en el año 2017, en el año 2018 y ahora. Y encontramos que, como tú recuerdas, en el 2017, Lenín Moreno alcanzó el 39.4% de los votos válidos. En el año 2018, aquellos que contestaron continuar a la reelección indefinida, darle chance a que el presidente o el expresidente Correa vuelva, fue el 35.8%, es decir, ya bajó del 39.4 al 35.8. Y ahora tenemos en votos válidos 32.2. En otras palabras, parecería ser que hay un descenso un descenso en la tendencia correísta, es decir, del 39.4%, primero bajó unos 4 puntos en el 18 y ahora otros 3 puntos más. O sea que hay un pequeño descenso, no importante, pero un pequeño descenso. Quizás un poco esto llama la atención, pues acuérdate, a pesar de haber sido una campaña agresiva que incluía bonos, que incluía $1,000, que incluía una serie de cosas, no logra, digamos, atraer mayor porcentaje y más bien se va achicando un poco. Por otro lado, por supuesto, como tú dices, Moncayo era parte también de Pachacuta, entonces no podemos comparar cuál sería el cambio de Pérez, pero sí la de Lasso, el 28.1% que logra en el 2017 baja al 19.6%, es decir, que pues ya sabemos que Lasso tiene una bajada y Hervás que Moncayo, fíjate, en el año 2017 logra el 6.7% y ahora Hervás el 16%. ¿Qué te parece esta comparación de 4 años? ¿Qué está ocurriendo en estas tendencias de largo plazo en lo que significa el partido de Arauz Arauz Correa con respecto a la izquierda democrática y Pérez? Bueno, en referencia al primer tema, Arauz Moreno, de hecho vemos un ligero descenso
del 39.4 en el 2007 al 35.8 en la consulta del 2008 y al 32.2 actual. Y hay varias aristas allí en el tema de Correa. Yo termino concluyendo que Arauz es Correa. Por algo será que los cientistas politólogos de la Revolución Ciudadana se anclaron a la imagen de Rafael Correa, por más que el CNE les haya dicho que eso no era legal. El voto de Arauz, desde mi punto de vista, es el voto de Correa. Y recordemos qué ha pasado en los últimos 4 años del mandato de Lenín Moreno. Correa ha sido atacado por todos los lados. Hoy por hoy tiene una sentencia en firme, es un prófugo de la justicia y sin embargo de aquello vemos que la presencia sigue ahí. Si comparamos con el 35.8 del 2018 al 32.2 de la actualidad, yo creo que prácticamente no se afecta el porcentaje de aceptación que tiene la Revolución Ciudadana. Se mantiene ahí. Ojo, sin que sea candidato la imagen principal que es Rafael Correa. Ahora nos explicamos si en estas condiciones, después de 4 años fuera del gobierno, sigue teniendo este porcentaje de aceptación. Ahora nos explicamos por qué en una elección no hubo necesidad de la segunda vuelta en nuestro país y ganó Correa en una sola vuelta. No veo un descenso fundamental en lo que tiene que ver a la tendencia correísta. Lo de Lasso es un candidato que, como lo dije anteriormente, se ha desgastado en estas lides electorales. Qué complicado que es para un candidato estar en una y otra campaña. Ya no hay nada nuevo que ofrecer, a no ser que sean temas como estos, ¿no? $1,000 en mis primeros días de gobierno. Ya es complicado para candidatos que tienen en mente el buscar las soluciones coyunturales que el país necesita, el hacer este tipo de ofrecimientos. Lasso ha descendido, sí, con 10 puntos en referencia a lo que fue la última elección del año 2017. 28.1 para Lasso en el 2017 y 19.6 en la actualidad. Lo de Herbas Moncayo, yo le hubiese puesto, mi estimado Francisco, en el cuadro que trabajas el día de hoy, yo le hubiese puesto a Yacu Pérez el 6% también de aquella alianza Moncayo-Pachacuti, porque prácticamente compartieron esa papeleta electoral. Así es que es interesante el ascenso de Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena. Y esto tiene una explicación, mi estimado Francisco, gentiles televidentes y oyentes. Aquellas jornadas de lucha de octubre calaron hondo en el pueblo ecuatoriano. Quienes enarbolaron la bandera de la resistencia en octubre del 2018 fue el movimiento indígena. Y claro, las clases altas, las clases adineradas, decían que los indígenas vinieron a destruir las ciudades. Eso decían las clases elitistas. Pero a la luz de los resultados de esta elección, vemos que la gran mayoría del pueblo, que son la gente de la clase media para abajo, pues está de acuerdo con pararse firme, como lo hizo el movimiento indígena, ante decisiones que probablemente son las mejores para el país, pero que son absolutamente impopulares. Por eso es que yo, haciendo compartir el porcentaje que ganó el general Moncayo en la elección del 2017, el 6%, yo lo endoso a Pachacuti en el 2017 con el 6%, y mira tú que sube ahora cerca del 20% esperando los resultados definitivos. Así es que Herbas Moncayo se queda ahí en un avance interesante del candidato Herbas. Si Moncayo sacó 6 puntos hace 4 años, Herbas ahora saca 16, pero sigue teniendo el histórico 4º lugar de la izquierda democrática en las últimas elecciones. Aquí lo que no hay, mi estimado Francisco y
Me hubiese gustado también el que se traslape el resultado de hace 4 años del Partido Social Cristiano también para Lazo en esta oportunidad. Lo que no Claro. hay Ahí sí aquí todavía en este sería un análisis bajón es el mayor. tercer lugar de Cintia Viteri en el año 2017, ¿no? Que seguramente nos daría más luces para hacer una proyección. Así es. Ahora, todavía no podemos hacer un análisis ya local del Cantón Cayambe, entonces, porque no tenemos todavía la información del Consejo Nacional Electoral, Sabes pero que al ya menos podemos hacerlo, Francisco. Ya prácticamente la historia, lo que pasó en las elecciones de asambleístas por el resto de cantones, yo creo que ya es historia. Ya bueno, podemos hacer un digamos, análisis, puesto eh, que el Consejo Nacional Electoral tiene procesadas el 98.58% de actas de Pichincha. De ellas están computadas 761 actas, que significa el 83.17%, actas con novedades, 141 actas, que significa el 15.41%, y actas por procesar, apenas 13, que es el 1.42%. Es decir, que prácticamente la historia está dictada en el resto de cantones de Pichincha, que es la circunscripción número 4. ahora, fíjate en el siguiente cuadro que pues te muestro ahí, que es la circunscripción 4, resto de Pichincha, para la elección presidencial. Entonces dice asimismo una comparación entre el año 2017 y 2021 y me llamó la atención de que pues la tendencia correísta tiene un bajón importante del 37.2% en el 2017 a un 24.5% ahora. Y entonces, igual, por supuesto, ya sabemos en el caso de Lazo, del 31,7 al 18,1. Quizás, no sé, tú que pues estás todo el tiempo como comunicador, ¿qué podría explicarse este bajón importante en la circunscripción 4 con relación a la tendencia correísta? ¿Qué pasó? Porque este bajón no es comparable al resto del país. Bueno, aquí, mi estimado Francisco, en términos cuantitativos, el descenso es terrible para la tendencia correísta. Hace 8 años, por primera vez, Pichincha eligió a sus diputados, a sus asambleístas, por circunscripciones. Quiero decir con esto que hace 8 o 9 años atrás, por primera vez votamos los cayambeños y los ciudadanos de los cantones de la provincia de Pichincha de forma separada por la circunscripción número 4. En aquella elección, en términos cuantitativos, Francisco, el correísmo sacó 3 escaños de los 3 que se disputaban. Hace 4 años, en el 2017, el correísmo sacó 2 escaños de los 3 que se disputaban. El tercero fue para Patricio Donoso, de Creo. Esta vez, en términos cualitativos, vamos primero con porcentajes, el descenso para el correísmo no es mayor. Si bien es cierto que en el 2017 el correísmo llevó el 37.2%, en las elecciones de la actualidad, el correísmo tiene el 23.38%. Sí, señor, estaba errado en el dato del 2018. Es decir, que hay más de 16 puntos porcentuales de tendencia a la baja o de bajón, ya no tendencia, ya es en la práctica, baja el correísmo en 16 puntos. Herbas Moncayo, me queda la duda, porque reitero una vez más, hace 4 años fueron Juntos Izquierda Democrática y Pachacutic, y allí sacaron 19.2. Hoy, el elemento disruptor en la provincia de Pichincha es Pachacutic. Se ubica en el primer lugar con 24.37% y en el tercer lugar, ya yo pienso que mucho influye el método de Webster para que la izquierda democrática ingrese con el 20.14% al tercer escaño de los 3 en disputa de la provincia de Pichincha. Aquí, señoras y señores, el elemento disruptor es Pachacutic en la elección de asambleístas por los cantones de Pichincha. Izquierda Democrática también
Izquierda Democrática también. Pero el correísmo, acostumbrado a ganar 3 de 3, 2 de 3, hoy apenas obtiene un escaño. Gana Pachacuti en el resto de cantones de la provincia de Pichincha y en el tercer lugar se ubica la Izquierda Democrática. Sí, es novedoso para las elecciones de la circunscripción número 4. Bueno, te cuento otra cuestión. También hice un análisis. ¿Cuál es la diferencia histórica entre el conteo rápido y ya el conteo final? Es decir, ya el formal, cuando ya pues se cuentan de uno por uno, porque acuérdate ahora el conteo rápido, hay una serie de actas que van a ser revisadas nuevamente, que están confusas, bueno, toda una serie de problemas. Pero históricamente, las diferencias no han pasado del 0,15%. En otras palabras, es decir, es muy poquita la diferencia del conteo rápido versus el conteo final o formal después de todas las apelaciones habidas y por haber. En otras palabras, ¿no es cierto? Si la diferencia que tiene ahora Pérez adelante de 0,2 puntos porcentuales, y si nos vamos a lo que ha pasado históricamente, parecería ser que Pérez pasa a la segunda vuelta. Y es por eso que dicen que la tendencia está dada, de que esto no va a variar. A mí no me preocupa mucho el tema de la diferencia que exista entre el conteo rápido y los resultados finales. Francisco, gentiles televidentes y oyentes, lo que abre en mí un signo de interrogación inmenso es el tema de las actas con novedad. Son 5,000, estoy refiriéndome a la elección presidencial, son 5,579 actas que tienen novedad. Francisco, gentiles televidentes y oyentes, hay un promedio de 300 electores en cada junta hace un acta. Si multiplicamos 5,579 actas con novedad por los 300 electores, estamos hablando de que en juego existe 1,673,700 votos. 1,673,700 votos. Frente a los 15,302 votos que existe de diferencia entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, caramba, 1,600,000, es todo un mundo, es un universo, mi estimado Francisco. Y esto se da en cualquier democracia. Si es que hay duda de una acta, lo que tienen que hacer las delegaciones provinciales, no el CNE, las delegaciones provinciales, claro, de por medio hay todo ese acto de apelación, de impugnación de los partidos políticos en el momento del conteo, es la apertura de urnas y el cuento voto a voto nuevamente. Con esto quiero decir, Francisco, de que no podemos todavía dar por hecho de que el doctor Pérez esté ya en la segunda vuelta, porque seguramente para revisar 5,500 y pico de actas, esto les va a tomar, siendo optimista, al menos toda esta semana, Francisco. Ya. Y el siguiente resultado muy interesante, que si tú miras los mapas, ya está saliendo en la prensa, es que ya hablando en temas, digamos, regionales, parecería ser que pues el candidato Pérez gana en toda la sierra, en todo el oriente, mientras que el candidato Arauz en la costa. Es decir, como que tenemos de nuevo, ¿no es cierto?, este clásica lucha que hemos visto en la historia ecuatoriana de la costa versus la sierra y oriente. Es perfecta la división que se da ahora, ¿no? Y entonces uno piensa y dice esto, bueno, ¿qué nos va a llevar hacia una segunda vuelta? De hecho, parten de cero, ¿ah? Parten de cero, independientemente de quién esté en la segunda vuelta, pero sí, en términos regionales, eso es lo que ha pasado en la historia de nuestro país, aunque no siempre en cuanto a elecciones presidenciales.
Allí más bien ha habido un rompimiento en cuanto a estas posiciones rígidas que hoy las estamos volviendo a mirar. La Costa con su candidato de predilección, pero ojo, mi estimado Francisco, es raro, ¿no? Porque lo lógico aquí, lo que el sentido común decía, es que los costeños tienen que votar por el candidato de su región, que es Guillermo Lasso. Terminan Exacto. votando por Arauz, Arauz que tiene ascendencia manabita, pero que en definitiva se autoidentifica como serrano. Y lo otro, la sierra sumada al oriente nos pone en igualdad de condiciones. Lo que quiere decir que parten de cero la segunda vuelta y que seguramente tienen que exigirse más allá de la novelería política de la campaña en presentar propuestas para mejorar el futuro de nuestro país. Y finalmente, ya terminando esta corto análisis que hemos tratado de hacer sobre las elecciones, fíjate, miraba hoy en la mañana en las redes sociales y pues aquí hay un tema, muchos comentarios que decían, esta llegada tan cercana entre Yacu Pérez y el candidato Lasso va a llevar a muchas impugnaciones, apelaciones y peleas que van a disminuir de manera importante las probabilidades de algún tipo de alianza para enfrentar al candidato correísta. Y que esto, Arauz va a ser una ventaja para Arauz, pues puede continuar con su campaña, puede seguir promocionándose y dejar que los otros dos candidatos sigan peleando y a la final, le da una ventaja importante empezando esta segunda vuelta. Sigan distanciándose, sigan discutiendo, sí señor, pero lo fundamental, Francisco, es de que Andrés Arauz, desde este momento, ya está en campaña para la segunda vuelta. Los otros dos contendientes no saben quién mismo va a quedar. Entonces, en términos de tiempo, el tiempo es oro, el gran ganador de esta disputa entre el Lasso y Yacu, mientras se sabe quién mismo va a la segunda vuelta, el gran ganador va a ser Andrés Arauz. Alrededor de Andrés Arauz está todo el equipo y la maquinaria electoral del correísmo, así es que ellos no habrán perdido ningún minuto de tiempo. Estoy seguro que ayer, sobre las 17 horas, ya están trabajando en la segunda campaña electoral. Lo que no pueden hacer ni Yacu ni Guillermo Lasso. Guillermo Lasso. Y por otro lado, también en las redes sociales se indicaba otra cosa, de que aunque como tú decías, esta pequeña tendencia hacia la baja del candidato Arauz, o en este caso del candidato Correa, o de la tendencia correísta, está mostrando que él tiene un voto duro bastante alto. Estamos hablando de 3 de cada 10 ecuatorianos votan por esa tendencia. Sin embargo, a pesar de todo lo que han dicho, han hecho y toda su campaña, se les ha hecho muy difícil, mejor dicho, no han logrado atraer a un mayor porcentaje de población y pueden enfrentarse a ese techo importante para la segunda vuelta. Quería finalizar diciendo lo siguiente, mi estimado Francisco. Está demostrado que los votos no se endosan. Mucho más cuando estamos en las condiciones que estamos en nuestro país. Los candidatos parten de cero en esta segunda vuelta electoral, pero ¿qué nos puede dejar de lección esta primera vuelta electoral? Tuvimos 16 candidatos a las elecciones y esto ha sido de tradición en las elecciones a presidente de la República. Son muchos los candidatos a la presidencia de la República. 16, cuando realmente tienen posibilidades de ganar la aceptación del pueblo ecuatoriano, 3, 4 o 5. Mira tú, mi estimado Francisco, entre los 12 restantes candidatos, no llegan, sumados todos, al 10% de la aceptación popular.
Yo creo que el Ecuador, el sistema electoral, el Código de la Democracia, el CNE, el TCE, deben pensar en serio sobre la posibilidad de que se reduzcan el número de candidatos a la presidencia de la República. Nos hace bien, ha hecho bien al Ecuador el tener esta cantidad de movimientos cantonales, provinciales, al país, a los sistemas de gobierno. ¿Les ha hecho bien tener esta cantidad increíble de movimientos? Mira tú que se retrocedió ya esta vez, porque hace algunos años, tú debes recordarlo, mi estimado Francisco, los millennials no participaron en aquello, pero se hizo toda una campaña, un plebiscito para preguntarnos a los ecuatorianos si estábamos de acuerdo a votar entre listas, es decir, escogiendo los candidatos de diferentes listas. Pero resulta que, sin mayor aspavientos, esta vez nos vuelven a hacer votar por plancha en las elecciones pluripersonales. Yo creo que todo esto va apuntando a que es un desperdicio de recursos, desperdicio de tiempo, el tener tantos y tantos candidatos. Lo propio podemos traslaparlo a las elecciones a la alcaldía de Cayambe hace 2 años, ¿no? En donde fueron 14 candidatos, cuando realmente 3, 4, exageradamente 5, tienen posibilidades de llegar hasta el sentimiento popular. Hay que empezar a pensar de veras en eso, mi estimado Francisco. Bueno, y ahora yo te quiero, antes de terminar, comentarte un poco lo que dice ya la prensa internacional del resultado de preliminar, pues, de las elecciones del día de ayer. Estaba leyendo muy rápidamente. Y pues fíjate, hay 2 puntos. Lo que dice la prensa internacional un poquito es, ¿no es cierto?, de que el tema de la tendencia populista y de izquierda se mantiene parecida a como estaba antes en el país, y también parecido a lo que ha ocurrido en países como Argentina, como Bolivia, y pues el Ecuador no es ajeno a ese resultado. Sin embargo, lo que me llamó la atención, mi estimado Iván, es el análisis que le hacen a Yacu Pérez. A Yacu Pérez le presentan, es verdad, representa el Pachacútec, de manera histórica el partido indígena, pero sin embargo les llama mucho la atención porque sus propuestas, su campaña está muy cercana a lo que ellos llaman, especialmente en los países europeos, los partidos verdes, los partidos que pues están luchando por la disminución de los efectos negativos del cambio climático. Es decir, el Partido Verde es el partido ambiental. Y entonces llama mucho la atención a la prensa internacional que por primera vez en un país latinoamericano hay la posibilidad cierta de que un partido verde pueda llegar a la presidencia de la República. Esto se creía que seguramente podía pasar de aquí a unos 8 o 12 años más, cuando ya el cambio climático nos aceche, nos esté presionando, nos ponga contra la pared. Pero no ahora, ahora que pues todavía, ¿no es cierto? Es verdad, miramos de frente qué es lo que nos está pasando con el cambio climático, pero realmente todavía no lo queremos entender y a muchos parecería que no nos afecta todavía. Pero fíjate, ya la prensa internacional está tomando mucho interés a este fenómeno de que, pues, entre comillas, un partido verde latinoamericano está muy cerca de llegar a, bueno, primero a la segunda vuelta y quizás a la presidencia de la República. Bueno, esa es la percepción de la prensa internacional. Francisco, a mí no me queda duda de que Yacu Pérez, dentro de todo el panorama político y el movimiento plurinacional Pachacútec, es ese partido verde. Definitivamente la lucha por el agua, contra el extractivismo que lo ha liderado el doctor Yacu Pérez, da lugar a decir, no está equivocada la prensa internacional. Pero yo te quiero hacer una consulta ya al cierre de este diálogo. ¿Tú estás convencido como ecuatoriano, como gente que estás aquí, que los ecuatorianos votaron por el tema ambientalista por Yacu Pérez?
Yo no creo, en realidad. Bueno, yo diría que seguramente un porcentaje, especialmente de personas jóvenes, idealistas en el tema, ayudaron a Yacu Pérez, pero la gran mayoría no creo. Pero de todas maneras es interesante que también hay este análisis local de que pues de alguna manera los votantes han tratado de encontrar el centro, de no ir a los extremos, ni a la tendencia correísta, ni a la tendencia de Lazo, y buscando entre el medio, pues encontraron a Yacu Pérez y a Herbas. Concuerdo totalmente contigo, va por ahí el asunto. Mi estimado Francisco, esto ya es historia, como diría el difunto González. Habrá que ver qué pasa en esta segunda vuelta. Te agradezco muchísimo, Iván. Ha sido un gusto pues conversar contigo y haber hecho este pequeño análisis electoral desde mirando los números, las tendencias y la historia.